Buenas noches. Buenas noches con todos. Eh, Estaba esperando que se una un poquito más de gente. Igual disculpen por el retraso, estaba saliendo de guardia. Vamos a iniciar de todas maneras la clase. Creo que se seguirán uniendo en el transcurso. Bueno, el día de ayer revisábamos un poquito sobre lo que era la anatomía normal ecográfica del útero, de los anexos, del endometrio, etcétera. Eso revisábamos el día de ayer. También veíamos un poco sobre la descripción de musa, de yeta y iota, tanto para miometrio como para endometrio y como para los ovarios. Esta noche vamos a revisar un poco de la patología uterina más frecuente de lo que estarán ustedes en contacto en su día a día. Entonces, no vamos a olvidar sobre la anatomía normal del miometrio, lo vamos a dividir en tres capas. Una capa interna, que es la que podemos ver aquí, que la describíamos en la clase anterior como la zona de unión. Es la parte en la que el miometrio y el endometrio tienen contacto. Esta zona va a ser muy importante porque vamos a describir si existen interrupciones, si tal vez existe irregularidad de esta zona que nos puede hacer pensar en patología tanto del endometrio como del miometrio. Entonces tenemos una capa interna, delgada, compacta, hipovascular. Vemos aquí con una ligera hiperecogenicidad y forma lo que también conocemos como halo endometrial o zona de unión o zona miometrio endometrial. Es en la parte intermedia vemos la capa, ya vemos más bien una capa más gruesa, homogénea, hipoecogénica de igual manera, que va a estar delimitando con la capa externa por los vasos arcuatos, que recorren paralelos a lo que es el cuerpo uterino. Recordemos que los vasos arcuatos recorren, luego se introducen hacia el miometrio como los vasos radiales y luego hacia el endometrio ya como como lo que son los vasos espiralados. Y una capa externa, como decimos, que es menos ecogénica y que va a estar delimitada de la capa intermedia por medio de los vasos arcuatos, que podemos ver en esta representación gráfica, arcuatas, radiales y espiraladas. ¿Cómo vamos a valorar al miometrio? Ya habíamos hablado anteriormente. Primero vamos a medir el útero. Es muy importante las longitudes normales del útero, describir la simetría de las paredes. Veíamos que la relación debe ser de 1 a 1. Si vemos una relación de 2 a 1 de entre una y otra pared, pues ya estamos hablando de asimetría del miometrio. Vamos a valorar la ecogenicidad, si es homogénea, si es heterogénea y si es heterogénea, ¿por qué es heterogénea? Descubrir todas las lesiones que podamos encontrar. Las lesiones, ¿cómo las vamos a describir? Si son bien definidas, como por ejemplo en los miomas, o si son mal definidas, como por ejemplo ya vamos a ver en la adenomiosis. El número de lesiones, en dónde están ubicadas, sobre todo las más relevantes, las más grandes, el diámetro máximo y el margen libre. Recuerden que todas las lesiones, también las estructuras deben ser medidas en las 3 dimensiones. La vascularidad, vamos a ver los cortes. Siempre el útero en nuestra pantalla debe estar en los 3/4, ocupando los 3/4 de una pantalla, de tal forma que nos dé una buena visibilidad. Cuando yo me formé, mi profesor de imágenes siempre dividía en 4 pantallas, bien sea para obstetricia y ginecología, y eso les reducía bastante algunas dejaba pasar por alto algunas cosas. Sin embargo, recordemos que deben colocarle al útero en los 3/4 de la pantalla, debe ocupar por lo menos para que ustedes puedan diferenciar cualquier lesión. Se puede realizar por vía abdominal y también se puede realizar por vía transvaginal. Sin embargo, veíamos que todo que la vía transvaginal tenía una mejor definición que la vía abdominal debido a sus frecuencias más altas y como el útero se acerca más al transductor. Entonces, en este caso sería más recomendable usar una vía transvaginal siempre y cuando no esté contraindicado. Por ejemplo, en pacientes vírgenes o en el caso de pacientes con tabiques vaginales, por ejemplo, que no vamos a poder tener acceso de esa manera. Ya,
Recordemos cómo realizábamos los cortes. En el caso de una visión longitudinal, nosotros ingresábamos por el transductor, seguíamos al endometrio, hacíamos un movimiento de palanca y podíamos ver en un corte longitudinal al útero. Vamos a revisar al miometrio desde los cuernos hasta el istmo, entonces vamos a hacer un recorrido por toda la longitud del miometrio, buscando lesiones y buscando alteraciones. Luego pasamos al plano transversal, giramos el ángulo del transductor 90 grados en contra de las manecillas del reloj y podemos visualizar al miometrio, y aquí tomamos la medida del ancho del útero en este corte. Y aquí también podemos ver, yo les decía, si el útero está desplazado hacia la derecha, pues vemos un poquito la línea endometrial que va a estar desplazada hacia la derecha. Eso nos puede servir para orientarnos en el examen. En la patología del miometrio, primero vamos a distinguir, vamos a definir lo que es el cuerpo uterino, vamos a dar las 3 dimensiones, su longitud, que recuerden que según Musa, bueno, la dividíamos en 3 partes para medirla, sin embargo, decíamos que en la práctica es un poquito, no se realiza generalmente, entonces podemos tomarlo en 2 medidas. La primera desde la serosa del fondo uterino hasta el istmo y luego del istmo al orificio cervical externo medimos y esa es la longitud total del útero. El diámetro antero-posterior, que va a ser igual en un corte longitudinal, tomamos esta medida desde la parte superior a la parte inferior, y el diámetro transverso, que lo hacemos en un corte transversal y medimos el ancho del útero. Vemos las paredes miometriales, si son simétricas, si son asimétricas, como habíamos hablado, es una relación de 1 a 1. Sin embargo, si vemos que esta relación se excede, pues sabemos que es un útero asimétrico. Ecogenicidad general, si es un útero homogéneo, yo veo homogenicidad, veo toda una estructura que va armónica, o veo heterogéneo. ¿Y por qué es heterogéneo? Si veo lesiones miometriales, las defino, son bien definidas, mal definidas, veo bien los bordes, no puedo localizar los bordes, entonces lo describo como una lesión mal definida. El número de 1, por ejemplo, en el caso de más de 4 lesiones, podemos decir que son varias lesiones difusas, pero solo reportamos las 4 más grandes, las 4 más importantes. La localización, ¿dónde están ubicadas esas lesiones? Si están en la pared anterior, si están en la pared posterior, si se encuentran a nivel del fondo, al lado derecho, al lado izquierdo. El sitio de las lesiones, en el caso de que sean bien definidas, está en el caso de los miomas, podemos utilizar lo que es la clasificación de la FIGO para miomas, sin embargo no se utiliza mucho. El tamaño, el diámetro de la lesión siempre lo vamos a medir en los 3 diámetros. Y si existe o no la presencia de sombras y también la vascularidad de la lesión. Entonces vamos a medir la longitud o como estándar en relación a lo que habíamos hablado. Podemos decir que la paciente nulípara tiene una medida aproximadamente de 8 centímetros de largo, 5 centímetros en el diámetro, en el ancho, y 4 centímetros en el anteroposterior. Para la paciente multípara, vamos a sumarle una a cada una de estas medidas, entonces va a medir 9 por 6 por 4 en su diámetro longitudinal, en su diámetro, en su ancho y en el anteroposterior. Entonces podemos ver aquí la forma correcta de medir el útero, según lo descrito en los protocolos y en las guías nos dice 3 medidas, una desde la serosa del fondo hasta el inicio del endometrio, otra hasta el istmo o hasta el orificio cervical interno, y una del orificio cervical interno al orificio cervical externo. Sin embargo, no se realiza tanto en la práctica, entonces podemos tomar una sola longitud desde la serosa hasta el istmo, bueno, hasta el orificio cervical interno, y del orificio cervical interno al externo, y tenemos ya una medida del útero. Igual, para el diámetro anteroposterior en un corte longitudinal, yo tomo la parte superior, la parte inferior y tengo el diámetro anteroposterior. Giro el transductor en contra de las manecillas del reloj y puedo ver un corte transversal, y aquí puedo medir la anchura, el ancho del útero o el corte transverso. La simetría, si veo yo un miometrio que es simétrico, como el que está aquí, tiene una relación 1 a 1,
Puede haber también un útero aumentado de tamaño, pero sin embargo es simétrico. Esto generalmente se ve en las adenomiosis, aunque en las adenomiosis tiende a engrosarse un poquito más la parte posterior. Puedo ver también una pared asimétrica porque tiene que una relación de 2:1. Por ejemplo, vemos que la parte posterior es más ancha y más grande que la parte anterior. O podemos tener también, en este caso, asimétrico por la presencia de múltiples miomas o de múltiples masas. El contorno del útero, vamos a ver si es un útero con contorno, con una serosa, le vemos regular, no le vemos alteraciones, pueden incluso haber lesiones en la parte interna, pero sigue conservando su contorno regular, igual puede ser asimétrico, pero su contorno es regular, puede estar más aumentado de tamaño, su contorno es regular, o es lobulado, o también se le puede describir como irregular, generalmente yo lo describo como irregular. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un mioma subseroso, y en este caso está deformando a la cavidad. Aquí vemos múltiples miomas, igual deforman a la cavidad. Aquí vemos un útero aumentado de tamaño con una lesión que de igual manera deforma la cavidad. ¿Qué más vamos a analizar? Vamos a ver la ecogenicidad. En el caso de la Disculpe, se me fue el sonido del audio. Doctora, su micrófono está silenciado, no se le escucha. No tenemos audio, mi doctora. ¿no me escucharon desde el principio o solo ahora? En este momento nomás se fue el anterior. Ay, ay, ay. En Pensé el que- contorno, hasta el contorno del útero, hasta ahí estábamos. Ya. Sí, en el contorno. Perfecto, entonces nos quedamos en el contorno del útero. Luego podemos ver la ecogenicidad, entonces vamos a decir si es un miometrio ecogénico, un miometrio homogéneo o heterogéneo. Si es homogéneo, vamos a decir es hipoecogénico, pudiera presentarse también, bueno, hiperecogénico generalmente no lo vamos a ver lo hipoecogénico, y si lo vemos heterogéneo, ¿por qué es heterogéneo? Veo unas lesiones, por ejemplo, veo aquí en el caso un poco de calcificaciones, en el caso de acá también veo unas lesiones hiperecogénicas, en el caso de acá igual veo una lesión hipoecogénica del centro que pudiera corresponderse a alguna degeneración de un mioma. La forma de la lesión, si la lesión es redondeada, si la lesión es lobulada o no es regular, y si presenta o no presenta sombra acústica. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una sombra acústica propia de los miomas, que es una sombra parecida a lo que vemos en el caso de los cálculos de la vesícula. Sin embargo, aquí vemos una lesión más como de ventilador, que también puede presentarse en un mioma, en el caso de los miomas que tienen lesiones calcificadas, o es la alteración entre lo que es el contenido de colágeno, digamos así, del mioma, y también las fibras miometriales, también puede dar esta sombra. Y también esta sombra en forma de ventilador podemos encontrarlo en el caso de la adenomiosis. Entonces vamos a describir el tamaño, si es simétrico, si es asimétrico, cómo son los contornos, cómo está la ecogenicidad, cuál es la lesión, la forma de la lesión, si deja o no deja sombra. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un útero aumentado de tamaño de forma global. Si podemos ver es simétrico, en realidad existe entre las dos paredes simetría. Si nosotros medimos, pues solamente viéndolo vemos que tiene una simetría entre las dos paredes. Sin embargo, en el de acá abajo, nosotros podemos valorar que está un poco más engrosado la parte posterior, entonces es un engrosamiento asimétrico. En el caso, acá también describimos las lesiones, aquí tenemos algunos quistes miometriales que cuando son irregulares son muy sugestivos de una adenomiosis. Sin embargo, recuerden que el diagnóstico de adenomiosis casi siempre será histopatológico, pero podemos tener ya un diagnóstico ecográfico, o al menos tenemos un diagnóstico presuntivo.
Aquí podemos ver la línea miometrio-endometrial o la línea de unión del miometrio y el endometrio. Vemos que está totalmente irregular. No le vemos como la típica en el cual veíamos una línea hiperecogénica del endometrio. En el centro veíamos una línea más hipoecogénica y en el centro veíamos la línea endometrial que es hiperecogénica. Sin embargo, aquí vemos una total disrupción de la anatomía de esa unión miometrio-endometrial. Y aquí vemos una lesión que está deformando la cavidad. Los contornos en sí siguen regulares, sin embargo, pero vemos una lesión hipoecogénica que se encuentra en la cara posterior del útero. Bueno, en la cara anterior porque está en un útero, perdón, en retroverso. Es un útero en retroverso. Si vemos, si está al lado izquierdo de la pantalla, el útero generalmente debería estar así, pero este es un útero en retroverso. Entonces, en retroflexión, en retroversión, y podemos ver aquí una zona hipoecogénica de bordes muy definidos. Esto es más que seguro, se trata de un mioma. Entonces vamos a revisar algunas de las lesiones que vamos a encontrar más frecuentemente en su práctica clínica. Lo que más frecuente y es una de las causas, es la principal causa de aumento del tamaño uterino, es muy frecuente los miomas uterinos. Es el tumor pélvico más común en mujeres. No tiene un potencial maligno, no es canceroso, surge de las células del músculo liso y del fibroblasto del miometrio, tiene una incidencia de 9.2 en cada 1000 mujeres por año y entre el 20 y el 30% de las mujeres alrededor de los 30 años en adelante presentarán una lesión miomatosa. La prevalencia del leiomioma aumenta con la edad durante los años reproductivos. Es muy difícil que encontremos pacientes adolescentes con miomatosis. La mayoría de los pacientes presentan una reducción de los leiomiomas después de la menopausia. Esto pudiera ser debido a su relación con las hormonas de la mujer. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para la miomatosis uterina? ¿Cuándo debemos sospechar? Pacientes con una paridad disminuida, pacientes con una menarquia temprana, ya que están más tiempo bajo el influjo hormonal, anticoncepción hormonal, sobre todo después de los 5 años, la exposición prenatal al dietilvestrol, la obesidad, la dieta, el alcohol y la raza y la genética que tienen una predisposición, y la raza negra es más frecuente que presente este tipo de tumores. Son estrógeno dependientes, aumentan con los ciclos anovulatorios, entonces van a ser un poco más frecuentes en aquellas pacientes, por ejemplo, con un síndrome de ovario poliquístico. Mayor crecimiento en el embarazo, la mitad muestran pocos cambios, sin embargo, en el embarazo hemos visto el crecimiento, generalmente tenemos esa concepción que en el embarazo van a crecer, pero se ha visto que solo la mitad de ellos cambian totalmente de tamaño. Raramente se desarrollan en la posmenopausia y esto se puede ver más frecuente en aquellas pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal o en aquellas pacientes con cáncer de mama que están recibiendo tamoxifeno. Un rápido crecimiento en la posmenopáusica, esto nos puede hacer pensar en caso de un sarcoma, que es un tumor maligno, cuando vemos un tumor que crece de forma acelerada. Por ejemplo, aquí vemos en un embarazo un mioma que tiene sus bordes calcificados. En el embarazo pudiera desarrollarse o pudiera crecer, sin embargo, solo la mitad de los miomas crecen durante el embarazo. Los miomas uterinos, la mayoría son pequeños y van a ser asintomáticos. La paciente muchas veces llega a un control ginecológico y bueno, se ha estandarizado, aunque no siempre debería ser así, pedirles cada año una ecografía transvaginal. Entonces, en ocasiones podemos encontrar estos pequeños miomas que generalmente son asintomáticos. Los síntomas se van a estar relacionados con la cantidad de miomas, el tamaño, pero sobre todo con la ubicación. Aquellos miomas que se encuentran a nivel del endometrio, miomas submucosos o miomas que están tocando el endometrio, son aquellos que dan más sintomatología. Los síntomas se van a clasificar en 3 categorías. Bien puede llegarnos una paciente con un sangrado abundante y prolongado, con una metrorragia, una menometrorragia o síntomas relacionados con el volumen, con la presión y el dolor pélvico. Son pacientes que llegan con una sensación o con dolor, con peso bajo. Como saben referirnos nuestros pacientes, me siento siempre inflamada, es la palabra de ellos.
Disfunción reproductiva en algunos casos. El mioma se encuentra más relacionado con abortos a repetición más que con problemas de fertilidad. Pudiera verse alterado los problemas de fertilidad en el caso de los miomas de la cara interna, es decir, de los miomas submucosos que están muy cerca de los cuernos uterinos. Entonces, pudiera en cierta manera interrumpir un embarazo al no permitir el paso libre de los espermatozoides, aunque en la mayoría de los casos se encuentra relacionado más bien con pérdidas de repetición. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico va a ser la historia clínica, la paciente que me llega con sangrado anormal, la paciente que me llega con un dolor en la parte baja, sensación de peso, realizo un examen pélvico, toco un útero aumentado de tamaño, veo irregularidad en los bordes, o tal vez no encuentro ninguna alteración en el caso de los miomas submucosos y realizo mi ecografía. Entonces, la ecografía, el diagnóstico de una miomatosis uterina es el estudio de primera línea. ¿Por qué? Porque me da una sensibilidad del 95 al 100% para el diagnóstico de miomatosis uterina. Entonces, el mioma uterino se va a presentar en ecografía como una lesión redondeada y bien circunscrita, bien definida. La localización dentro del endometrio va a estar adherida hacia él. Puede presentar sombras en su interior, pero la ecogenicidad puede variar, a veces por calcificaciones, a veces por áreas de necrosis. En el caso de tumores de miomas de crecimiento rápido, se pueden ver ciertas áreas de necrosis debido a la isquemia que se produce. Entonces puede tener una apariencia variable, pero lo que no cambia en realidad de un mioma es que es bastante circunscrito. Entonces es una de los diagnósticos un poco más sencillos que tenemos en ginecología. Por ejemplo, aquí vemos en una ecografía abdominal. Veo mi ventana acústica, aquí por acá veo el colon, acá estoy viéndole al útero en un corte transversal y estoy viendo aquí una pequeña deformidad. En la parte de acá igual veo, este es un útero igual en retroflexión, un útero en retroflexión, veo el endometrio como una línea hiperecogénica, puedo ver a mi mioma que tiene ciertas partes hipoecoicas y también tiene un poco de componente hiperecoico. Aquí, por ejemplo, veo un mioma degenerado. Esto es algo no tan frecuente, pero se puede presentar incluso hasta en un 0.5% de los embarazos. Esto es una degeneración roja. En ocasiones los miomas pueden sufrir un infarto por el crecimiento rápido que se da durante el embarazo. Entonces podemos verle como estas áreas de necrosis. Aquí incluso le vemos al feto en la parte inferior. Vemos el líquido amniótico y vemos aquí un mioma que está degenerado. Aquí también vemos un mioma que deja una sombra casi como ventilador de lo que habíamos hablado, pero es una lesión bastante circunscrita con bordes bien definidos. En este corte abdominal igual vemos una lesión, un mioma con un borde calcificado. En el caso de acá igual vemos un mioma que es más hipoecogénico, y en el caso de acá vemos también un mioma subseroso pedunculado que se encuentra adherido al útero, vemos por esta banda de tejido fibroso, ¿ya? La clasificación. Normalmente nosotros en los reportes ecográficos lo encontramos como mioma submucoso que estaría dentro del endometrio, o protruyendo hacia el endometrio, lo podemos decir submucoso, intramurales que van a estar confinados al miometrio y los subserosos que van a estar afectando a la serosa uterina y que los vamos a ver en los bordes externos y vemos que están alterando el contorno uterino. Entonces, por ejemplo, aquí le describiríamos al mioma dentro del endometrio, pero vemos que los contornos no se encuentran alterados. En el segundo dibujo vemos que este útero en retroflexión, vemos cómo hay una asimetría entre las paredes secundaria a la lesión que existe en la pared posterior. Y acá, bueno, le vemos al mioma subseroso. Hay otra clasificación, la clasificación de la FIGO. La clasificación de la FIGO no es tan reproducible, sin embargo, les nombro también en el caso de que ustedes quieran dar un reporte mucho más detallado
para que el médico que va a operar a la paciente, en el caso de que sea el tratamiento quirúrgico, sepa mejor su abordaje. Por ejemplo, ahí podemos definir entre una histeroscopía o en el caso que necesitemos una miomectomía, si es nivel abdominal o si lo hacemos por histeroscopía, si tenemos esa posibilidad, dependiendo del tipo de mioma. Entonces aquí vamos a tener el número 0, que es un intracavitario pedunculado. Este va a estar totalmente dentro del endometrio. Tenemos el número 1, que es un submucoso, va a estar más hacia el endometrio y menos del 50% va a estar comprometiendo el miometrio. En el número 2, va a estar comprometiendo el endometrio, sin embargo, menos del 50% va a estar hacia el nivel submucoso y más del 50% se va a encontrar ya embebido en lo que es el miometrio. En el número 3 vemos que está ya al 100% dentro del miometrio, sin embargo guarda una relación con el endometrio. En el número 4, por ejemplo, le vemos ya al 100% dentro del miometrio y no vemos que afecta ni al borde interno ni al borde externo, se encuentra dentro de la cavidad miometrial. El número 5, vemos que existe un subseroso, pero más del 50% aún se conserva dentro del miometrio. En el número 6, menos del 50% está en el miometrio y la mayor parte de este mioma está fuera del útero. Y en el número 7, en cambio, yo veo un mioma que se encuentra ya totalmente fuera de la cavidad y se encuentra únicamente adherido por esta banda, por este pedúnculo. El número 8 hace referencia a otro tipo de localización. Bien puede ser a nivel cervical o bien aquí nos habla de los miomas parasitarios. En realidad, un mioma parasitario sería definido en el caso antes, hace algún tiempo, bueno, hasta ahora se utiliza un poco de lo que es la miomectomía laparoscópica, se utilizaba lo que es el morcelador. En el caso de que se morcelaba, había ocasiones en que cuando se morcelaba caían esas células del miometrio hacia la cavidad y se veían después focos compatibles con miomas. Entonces, eso hablaría de un mioma parasitario en el caso de que queramos describirlo también. Entonces aquí tenemos un mioma tipo 0, lo vemos totalmente dentro del endometrio. Pudiéramos complementar esto con una histerosonografía en el caso de que queramos saber si definitivamente es un tipo 0. Estos son muy fácilmente resecables por histeroscopía, entonces sería importante definir. En el tipo 1 y 2, en esta ecografía, bueno, este es aquel que se encuentra un 50% en el endometrio y 50% dentro del miometrio. Entonces, en la ecografía vemos esa área que se señala ahí, es un mioma, igual circunscrito, y está comprometiendo en parte el mioma, en parte el endometrio. El tipo 3, como podemos ver en la ecografía, se encuentra a nivel del miometrio, sin embargo, se encuentra comprometiendo en parte a lo que es el endometrio. Como podemos ver ahí, se señala, pero compromete, ahí está en un corte transversal y podemos ver al mioma en la parte superior que compromete en parte al endometrio. En el tipo 4, este ya es un mioma que se encuentra solamente en el miometrio. Podemos ver que no está tocando al endometrio, que se encuentra desplazado un tanto hacia la parte superior. Vemos que aplican Doppler y en el Doppler vemos una vascularización que generalmente en los miomas va a ser circunferencial, entonces va a estar rodeando a la lesión. En el tipo 5, que ya le vemos al mioma, igual un poco hacia la serosa, pero más del 50% se encuentra embebido en el miometrio, como podemos ver en la imagen. En el tipo 6, vemos que más del 50% sale hacia la periferia. En el tipo 7, que es un pedunculado, aquí ¿qué está haciendo la persona que realiza la ecografía? Está realizando un movimiento del transductor para ver si existe una compatibilidad, es decir, yo muevo al útero y se mueve el mioma. También puedo comprobar con el eco Doppler, el Doppler color, veo cómo se conecta esta masa hacia el útero. Y en el tipo 8, que es un mioma a nivel del cervix, podemos ver que
a nivel de lo que se indica, está a nivel cervical y acá se encuentra el útero, es un útero en retroflexión. Y ese útero en retroflexión tiene un mioma a nivel del cervix. Ya, los miomas intramurales son los más frecuentes. Los miomas submucosos son menos frecuentes, pero son los que nos dan más síntomas. Son pacientes que nos llegan con sangrados abundantes y muchas de las veces incluso con alteraciones ya en su biometría. Los miomas subserosos pueden ser pedunculados, pueden confundirse con masas anexiales sólidas, de ahí la importancia de su diagnóstico. Y es lo que nos preguntaban el día de ayer, si no puedo caracterizar tal vez bien un subseroso grande, pudiera yo realizar y acompañarme de una ecografía transabdominal también. Los miomas cervicales constituyen aproximadamente el 8% de todos los miomas, no son tan frecuentes. Ya. La mínima irregularidad ante un contorno uterino, por ejemplo, en una ecografía abdominal, ya me debe llamar a mí la atención y puedo completarle con una ecografía transvaginal que me permite caracterizar mejor las lesiones. La degeneración y la necrosis produce áreas ecogénicas disminuidas o espacios quísticos, como veíamos en la degeneración roja de los miomas durante el embarazo. La ecotransvaginal es mejor para las lesiones submucosas, miomas en el fondo del útero y el útero en retroverso, que hablábamos en la clase anterior, que se valora mejor con una ecografía transvaginal. Sin embargo, una ecografía transvaginal pudiera pasar por alto algunos miomas subserosos y pedunculados, que quizá los vemos mejor en una ecografía transabdominal. Entonces, las imágenes del Doppler, colocamos un Doppler color o un Doppler potenciado en el caso de que tengamos vasos de baja potencia al flujo circunferencial alrededor de la lesión, aunque puede haber un poco de flujo intralesional, aunque el flujo dentro de la lesión es mucho más sugestivo de una adenomiosis, siempre y cuando también, bueno, veamos otras características, como por ejemplo en la adenomiosis no hay bordes definidos. En cambio, aquí vemos colocamos el Doppler color, aplicamos el Doppler color, tomamos esa parte y vemos cómo se dibuja un flujo circunferencial. Para tener en cuenta, los miomas pueden tener algunas degeneraciones, por ejemplo, de la que hablábamos durante el embarazo. Esta es una degeneración roja. Generalmente esta se acompaña de mucho dolor. En el caso de la paciente, depende de la sintomatología, se le va a tratar con analgésicos hasta que supere el cuadro. En ocasiones pudiera incluso desencadenar una amenaza de parto prematuro. En el caso de la hialina, vemos una acumulación de sustancia colágena, vemos una lesión ya hipoecogénica, que la podemos ver aquí, luego una degeneración quística que ya es con un material que deja pasar más ecos aún y vemos aquí este reforzamiento acústico. También podemos ver las calcificaciones, eso sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Entonces, por ejemplo, en este otro video que les coloco aquí, podemos ver cómo ingresamos al útero, es un útero en anteflexión. Vemos un mioma intramural que está comprometiendo una pequeña parte del endometrio. Entonces, si nos vamos a la clasificación de la FIGO, sería un tipo 3. Sin embargo, si nos vamos a la clasificación, podemos describirlo simplemente como un mioma intramural en contacto con la línea de unión o en contacto con el endometrio o en contacto con la unión miometrio-endometrial. Vemos que deja un poco de sombra. Entonces, eso también describirlo, tomar la longitud, tanto antero-posterior, transverso y longitudinal. Aquí podemos ver en cambio un mioma en un embarazo. Vemos que es un mioma subseroso. Vemos que una de las partes está embebida en el miometrio, entonces podemos decir si usamos a la FIGO un mioma tipo 6 o en el caso de que queramos solo describirle como un mioma subseroso. Bueno, ahí le vemos a lo que es el embarazo, vemos a lo que es la vesícula vitelina, estamos viendo ahí el embrión y muy juntito le podemos ver aquí al mioma. Tenemos otra patología bastante frecuente, es la adenomiosis. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de la adenomiosis se va a realizar luego de un estudio patológico. No existen muchos registros debido a que se diagnostican generalmente cuando ya realizamos una histerectomía. En los cortes que se mandan a patología nos reporta como adenomiosis. La adenomiosis es la presencia de glándulas endometriales en el espesor del miometrio. Estas glándulas ectópicas hacen que se dé una hipertrofia del endometrio y una hiperplasia. Normalmente va a ser más extensa en la pared posterior.
Lo que no se ve, por ejemplo, en los miomas no tienen una predilección por ninguna de las paredes del útero. En cambio, la adenomiosis tiende a ser más frecuente en la parte posterior. El diagnóstico definitivo, como les decía, es por histopatología. La proporción del diagnóstico preoperatorio es pobre, porque oscila solo entre un 2.6 a un 26%. Es más frecuente en pacientes con paridad y con cirugías previas. Y coexiste con otras enfermedades uterinas, entonces lo podemos ver en conjunto con miomas, con pólipos, etc. Aquí, por ejemplo, vemos el signo de pregunta, es el signo del signo de pregunta, vemos una asimetría, pero no vemos bordes tan definidos como en los miomas, vemos una asimetría de la pared posterior y podemos tener ya podemos sospechar en el caso de una adenomiosis. La adenomiosis puede ser de dos tipos, la difusa y la focal. La difusa, el útero se encuentra aumentado de tamaño, sin embargo se pueden apreciar múltiples criptas glandulares pequeñas de 2 a 8 milímetros que infiltran el miometrio. El lugar es más frecuente en la pared posterior, vemos pequeñas, incluso aquí vemos cómo está alterada la línea miometrio-endometrial, vemos unas pequeñas áreas hipoecogénicas, igual acá. La localizada, en cambio, nos da unos nódulos más pequeños, pero más circunscritos, un poco más hipoecogénicos y los podemos diferenciar mejor. Esta es llamada también la de Cullen. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico en estas pacientes? Esta paciente, un tercio van a ser asintomáticas. Las menorragias o el sangrado abundante se va a presentar en el 60% de las pacientes, el 25% va a reportar dismenorrea y un bajo porcentaje va a presentar un dolor pélvico crónico. El diagnóstico ecográfico. El diagnóstico ecográfico es un poco complicado. Se puede realizar una ecografía abdominal. Yo puedo sospechar en el caso de un aumento difuso del tamaño uterino con contorno y textura aparentemente normal o aparentemente conservada. Como podemos ver aquí en estas ecografías, vemos un útero un poco más aumentado de tamaño, sobre todo en la parte posterior. Aquí vemos el signo de pregunta que nos muestra una simetría entre la pared anterior y la pared posterior, pero no vemos un borde tan definido como veíamos en las lesiones anteriores en los miomas. La adenomiosis es la principal causa de que existan quistes endometriales. Generalmente se deben a que las glándulas del endometrio que se encuentran ahí responden a las estimulaciones diferentes en el ciclo, entonces podemos encontrar estos quistes endometriales. Vemos que no son tan circunscritos, sino más bien tienen un poco de bordes irregulares. La adenomiosis localizada puede verse como áreas circunscritas. Puede resultar complicado diferenciar con otras patologías también a la adenomiosis. Puede encontrarse también relacionada con otras lesiones, por ejemplo, el 48.3% se va a encontrar sola, pero un 22% puede coexistir con endometriosis, un 12.8% con adenomiosis y leiomiomas, un 11.3% pueden aparecer las tres cosas, adenomiosis, endometriosis y leiomiomas. Las características ecográficas de la adenomiosis, entonces, ¿cómo se va a presentar? Primero, con una asimetría. Entonces, vamos a ver una lesión que deforma a la cavidad uterina y la vamos a ver sobre todo comprometida a la cara o la pared posterior del miometrio. Podemos ver esta presencia de los quistes miometriales que se ven como áreas anecoicas. Podemos ver también estas condensaciones hiperecogénicas. Podemos ver lo que son las sombras en ventilador o la sombra acústica en forma de ventilador. También podemos ver esas mismas condensaciones a nivel de la línea miometrio-endometrial. La vascularidad generalmente va a estar aumentada, pero va a ser intralesional, es decir, no va a ser como los miomas, que generalmente es circunferencial, es decir, está alrededor del mioma. En algunos casos de miomas no vamos a ver, también eso no les había dicho, en algunos casos que tienen más bien un componente graso, los miomas se degeneran en ocasiones, un componente graso no tiene una vascularidad tan llamativa. ¿Y qué más vamos a ver en la adenomiosis? Podemos ver esta línea de unión a esta línea miometrio-endometrial un poco alterada, irregular, o puede verse también interrumpida. Ya, entonces vamos a ver un útero aumentado de tamaño. Es un útero grande, me llama la atención, mide más de los diámetros normales, que eran 8 por 4 y por 5. Asimetría de las paredes, puedo ver una asimetría, una anterior o posterior, ya no veo la relación conservada 1 a 1
Veo una ecoestructura miometrial heterogénea, es decir, ya no veo homogéneo el útero, sino veo, por ejemplo, aquí estas condensaciones, veo las áreas quísticas, entonces ya no es un miometrio homogéneo. Veo las estriaciones radiales, que son las partes de acá, que podemos ver como sombras en ventilador. Un signo de interrogación, que es lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Nuevamente acá vemos otros casos de adenomiosis. En el primer caso vemos una asimetría de la pared, entonces vemos que la pared posterior está más grande que la anterior, vemos aquí un crecimiento global del útero y aquí vemos estas estriaciones radiales como ventilador o sombras como ventilador. Sin embargo, también vemos un poco de engrosamiento de la pared posterior. En el caso de acá vemos múltiples quistes miometriales que están distribuidos de forma difusa, que llamamos otro quiste miometrial, y más que nada vemos esto, la alteración de la línea miometrio-endometrial. Entonces aquí, por ejemplo, una adenomiosis difusa. No vemos estas áreas circunscritas como la focal, sino simplemente vemos un aumento global del útero, vemos estas lesiones un poco hipoecogénicas y la mayoría se encuentran cerca de la línea miometrio-endometrial deformando. Puede haber aumento de la vascularidad, pero ese flujo es translesional. Ya no va a ser como los miomas que generalmente lo rodeaba y un poco se iba hacia dentro de la lesión. Sin embargo, aquí la vascularidad va a ser translesional, es decir, va a estar cruzando la lesión cuando yo pongo el Doppler Color. En el caso de acá, igual en este dibujo podemos ver un útero en retroflexión. Vemos una presencia. Acá un poquito los participantes, ¿ya? Entonces podemos ver aquí lo que es un ensanchamiento. Vemos un ensanchamiento, vemos el útero mucho más grande. Vemos un útero, la pared posterior se encuentra más agrandada, la pared anterior le vemos un poco más lisa, sin embargo vemos aquí algunos, no vemos un miometrio homogéneo, vemos un miometrio más bien heterogéneo, con unas áreas anecogénicas y también con unas áreas hiperecogénicas. Entonces acá colocamos un poco de Doppler y vemos, bueno, no, en realidad no está tan aumentada lo que es la vascularidad, sin embargo está dentro de la lesión. En el caso de acá, vemos un útero en anteflexión, vemos que en la parte posterior igual se encuentra un poco más alterado, lo vemos más engrosado, vemos áreas hipoecogénicas, anecogénicas también, quistes miometriales, y aquí en este caso, por ejemplo, está también en relación con un mioma circunscrito que está también deformando lo que es la unión miometrio-endometrial. Entonces ahí están dos patologías juntas. Ya. En el caso, vamos a hacer un cuadro comparativo en lo que es la diferencia entre la adenomiosis y la miomatosis. Entonces tenemos que el mioma es bien definido, la adenomiosis en cambio es una lesión mal definida, de bordes mal definidos. La forma del fibroma o del mioma típico es redondeado, ovulado o lobulada, en cambio de la adenomiosis es mal definida. El contorno va a ser liso, en cambio en la adenomiosis tenemos un contorno más bien irregular o mal definido. El borde en el fibroma típico siempre va a tener un borde, bien puede ser hipoecogénico o hiperecogénico. En cambio en la adenomiosis vamos a tener un borde mal definido, sin borde. El sombreado, podemos ver sombras internas, a menudo sombras en abanico, y también, pero en la adenomiosis también podemos ver sombras muy similares, aunque generalmente, como les decía, en el fibroma o en el mioma son un poco más gruesas. Ecogenicidad puede ser uniforme, puede ser hiperecoico, isoecoico o hiperecoico. No uniforme, vamos a ver también ecogenicidad mixta. En cambio, en la adenomiosis siempre vamos a ver una ecogenicidad no uniforme. Podemos ver quistes, islas hiperecogénicas, líneas subendometriales, que eran esas líneas que interrumpían la línea miometrio-endometrial. La vascularidad, el flujo en el caso del mioma va a ser un flujo que circunda a la lesión, en cambio, en el caso de la vascularidad de la adenomiosis va a ser un flujo translesional.
La zona de unión en ambos casos se puede encontrar interrumpida. En el caso de los miomas, sobre todo en los miomas 1, 2 y 3, el espesor de la zona no es puede ser regular o puede no estar visible, puede ser irregular y generalmente se encuentra mal definida. Puede haber una interrupción también de la zona de unión, como decía, en los miomas del 1, 2 o 3, y puede estar interrumpido o incluso puede haber o incluso en ausencia de lesiones podemos ver interrumpido esa línea miometría endometrial. El sarcoma uterino, este no es un diagnóstico generalmente que se realice o que se brinde por ecografía. Este es un diagnóstico más bien histopatológico. Es raro y se encuentra solo el 1.3% de las malignidades uterinas. Puede exigir no sé si está activado. Ya. Los micrófonos, por favor, están activados. Muchas gracias. Puede surgir en un leiomioma previo. El comportamiento va a ser agresivo y puede tener un muy mal pronóstico. Es raramente diagnosticado en el prequirúrgico. Lo que podemos ver tal vez es un aumento exagerado de la vascularidad. Vamos a ver un mosaico al colocar el color Doppler, pero más allá de eso es muy similar a un mioma. El sarcoma nos va a dar algunos síntomas que también podemos encontrar en la miomatosis. El sangrado postmenopáusico, que se va a encontrar en el 31 al 46%, distensión abdominal, que va a estar en el 8 al 17%, dolor abdominal, 4 al 13%, síntomas urinarios del 1 al 2% y asintomático del 1 al 2%. Si podemos ver, son síntomas que generalmente encontramos en la consulta y que no los vamos a tomar tanto como malignidad. Sin embargo, lo que siempre nos llama la atención en la consulta es el caso de las pacientes postmenopáusicas que acuden con sangrado. Entonces, sería uno de los síntomas que nos pusiera en alerta. Ecográficamente, el aspecto es muy similar al de mioma. Por ejemplo, en el caso de aquí vemos una lesión de bordes definidos, vemos una lesión heterogénea, tiene ciertas áreas hiperecogénicas, tiene aquí una área anecogénica, pero no nos llama más la atención. Puede haber un poco de necrosis y se puede dibujar como áreas anecogénicas. En este corte abdominal vemos igual que si fuera un mioma. No podemos decir, no podemos darle el diagnóstico como en el caso de los miomas sin que estemos nosotros pensando en un sarcoma. En aquellos casos que vemos un crecimiento rápido, tal vez nos puede dar una pauta para nosotros tener en cuenta ese diagnóstico. Sin embargo, vemos un contorno irregular, a menudo con áreas anecogénicas irregulares por la necrosis. Puede haber necrosis central, puede existir incluso ya invasión local o metástasis que nos puede hacer pensar más en ese tipo de tumores. Masa irregularmente vascularizada, como podemos ver aquí, vemos un mosaico, vemos aumentada lo que es la vascularidad, pero más allá de eso no podemos hacer un diagnóstico ecográfico, tal vez sospecharlo por los antecedentes de la paciente o generalmente el diagnóstico después se da por histopatología. Otra de las alteraciones que se pueden encontrar en los elementos del miometrio van a ser las malformaciones arteriovenosas o las MAPs. Estas generalmente pueden ser congénitas o pueden ser secundarias a procesos como, por ejemplo, un legrado, una biopsia de útero, etcétera. Entonces podemos encontrar ahí estas malformaciones arteriovenosas. Vemos que el plexo de las arterias y las venas no tienen su morfología normal, es decir, no hay una red capilar interpuesta, sino se encuentran conectadas. Vemos una mayor vascularidad del miometrio, afectan con mayor frecuencia el miometrio y son una causa poco frecuente de una hemorragia uterina normal. Su diagnóstico va a ser importante porque en ocasiones podemos en el caso de un sangrado uterino anormal, queremos diagnosticar, realizamos un legrado y podemos ocasionar una hemorragia catastrófica. Las causas pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. El diagnóstico es muy importante, podemos verlos así como estas lesiones anecogénicas. Sin embargo, si ponemos el Doppler color, vemos como estas lesiones se muestran con un mosaico de colores con flujos aumentados. En el múltiples áreas anecogénicas, inginosas, como podemos ver en la parte superior, el Doppler color nos va a dar un flujo sanguíneo abundante, pero dentro de la lesión. Entonces no vamos a confundirnos obviamente con una adenomiosis, porque a pesar de que la adenomiosis vamos a ver un flujo aumentado, sin embargo, no va a ser tanto como en el caso de una MAP. Florido mosaico de colores, entonces vemos que aquí van a haber colores naranjas e incluso un azul claro, etcétera, por el alto flujo. En el caso del Doppler pulsado vamos a ver flujos de alta velocidad y de baja resistencia.
Ya, algo que no estaba dentro de la charla que me pidieron, sin embargo, considero que pudieran ustedes tomarlo en cuenta, son algunas de las malformaciones uterinas. Recuerden que tanto el útero, las trompas, el cuello y lo que es el tercio superior de la vagina derivan de los paramesonefros a nivel de más o menos entre la semana 6 y la semana 11. Entonces, estos van a ser todos, se van a fusionar y van a formar lo que son úteros, lo que son trompas y lo que son cervix. Si existe alguna detención, alguna alteración, bien sea en su formación, bien sea en su fusión o bien sea en su absorción, vamos a tener alteraciones. Entonces, si tenemos alteraciones en su formación, vamos a tener lo que es la hipoplasia uterina o la agenesia uterina. Por ejemplo, aquí vemos una ecografía abdominal donde vemos la vejiga, vemos el colon, pero no vemos nada más. En el caso del útero unicornio, en este caso es un problema de la formación, solo se formó uno de los conductos paramesonéfricos, entonces yo voy a tener solo un cuerno, un cuerpo y la vagina, el cervix y la vagina. En el caso del útero didelfo, aquí hubo un problema de la fusión, los dos conductos paramesonéfricos no se fusionaron, entonces se presentan dos cuerpos uterinos, dos cervix, entonces es una división total del cuerpo uterino. En el tipo número 4 o el útero bicornio, en el útero bicornio igual hubo un problema de la fusión, pero el problema de la fusión fue incompleto, es decir, va a ser hasta el istmo, más o menos hasta el orificio cervical interno donde se encuentra esta división. En la clase 5, el útero septado, aquí vamos a ver que no hubo una absorción completa de este tabique, se unió el útero, pero no hubo una absorción completa, entonces vamos a ver un tabique fino que va a estar constituido por miometrio envuelto en endometrio. Y en el tipo 6, que es el útero arcuato, que los últimos consensos dicen que es generalmente un útero normal, tiene una pequeña indentación y no se ha visto mayor alteración en lo que es fertilidad. Generalmente buscamos nosotros estas lesiones cuando tenemos una paciente con un diagnóstico de infertilidad, entonces muchas de las veces solicitamos una histerosalpingografía para ver si tal vez no tenía alguna obstrucción en las trompas y nos encontramos en ocasiones con un útero unicornio, en ocasiones con un útero didelfo, bicornio, septado. Aquí podemos ver imágenes en 3 dimensiones. Todo lo que es ecografía 3D tiene una resolución y tiene una especificidad, una sensibilidad muy parecida a la resonancia magnética, es mucho más económica, por lo que si ustedes tienen un centro donde lo puedan realizar, sería adecuado que les refieran. Pero nosotros, cuando vamos a pensar en una ecografía en la que realizamos generalmente en la consulta, estamos frente a una alteración o una malformación mulleriana. Otra de las cosas, las malformaciones mullerianas siempre se van a acompañar de alteraciones renales, siempre solicitar, de igual manera, si yo tengo una malformación uterina, solicitar, no queda de más, una ecografía renal. Entonces, en el útero unicornio, como decíamos aquí, hay una alteración en la formación de los conductos paramesonéfricos, entonces se formó una sola cavidad uterina, una sola trompa. Una cavidad puede verse como normal. Nosotros, por ejemplo, aquí si hacemos un corte longitudinal del útero, no vemos una alteración llamativa, vemos un útero aparentemente normal. Si vemos un corte transversal, quizá podemos ver una ligera desviación de la línea endometrial hacia el lado que está faltando, pero nosotros, si hacemos una reconstrucción en 3D, ya podemos ver que se trata de un útero unicornio, Puede haber, como decía, una ligera desviación, puede haber un cuerno rudimentario, esto es muy importante. En ocasiones, una de las variantes de este tipo de útero unicornio puede ser un útero rudimentario, es decir, que el útero que no se formó, el conducto paramesonéfrico que no se formó bien, puede estar adherido aquí a un lado del cuerpo uterino. Sin embargo, no suele contar con endometrio secretante, es decir, a las veces da alteraciones. En algunos casos puede dar, en el caso que tuviera endometrio secretor, puede dar alteraciones, mucho dolor, en ese caso hay que extirparlo. Se ve mucho y se asocia mucho a lo que son alteraciones en la inserción placentaria, como los acretismos, y generalmente se diagnostica, por ejemplo, la única vez que yo he podido ver un tipo de este útero ha sido de una cesárea. Al realizar la cesárea se encontró un cuerno rudimentario que en ocasiones pudiéramos confundirlo incluso con una masa uterina. Se relaciona mucho con aborto, parto prematuro, cuerno rudimentario, como les decía, puede darse alteraciones en la inserción placentaria o rotura uterina.
En este caso, no siempre va a ser un impedimento para que la paciente se quede embarazada. Sin embargo, podemos tener en cuenta que se relaciona más con aborto, parto pretérmino, porque existe una disminución de la cavidad uterina. En el caso del útero de Delfo, como dije, el útero de Delfo es una alteración en la función de los... Otra vez me quedé sin sonido. Ya está. Muchísimas Sin audio. gracias. ¿Ya se me escucha? ¿Sí? Ya. Perfectamente. Entonces, aquí vamos a ver que existió una alteración en la fusión de estos, de los paramesonéfricos. Entonces, yo que veo, hago una ecografía abdominal a una niña o a una paciente que no hace recién una ecografía transvaginal, paciente que tal vez estoy investigando infertilidad, en una paciente que, por ejemplo, en este caso puede existir el caso de que una de las, como es un útero totalmente dividido, es decir, hay dos cuerpos, hay dos cervix, en ocasiones incluso puede estar alterado el tercio superior de la vagina, entonces una de estos dos cervix suele estar estenosado, suele estar tapado, puede dar un hematometra, puede dar dolor, puede dar todo lo que es dismenorrea, entonces en este caso también podemos pensar en las niñas que no han tenido o que tienen, por ejemplo, problemas durante la menstruación, hacemos el examen físico. En el caso, en cambio, bueno, en una niña no pudiéramos realizar una especuloscopía, en una paciente adulta sí podemos ver dos cervix y eso nos puede llevar a pensar que estamos frente a un útero de Delfo. Aquí vemos, por ejemplo, dos cavidades endometriales muy separadas. Hay un tabique muy grueso que las separa, diferente al útero septado. En el útero septado, como ya es un septo delgadito, es un miometrio delgado lo que está dividiendo, entonces vamos a ver estas dos líneas endometriales mucho más juntas, pero aquí ya podemos pensar, algo está pasando, estoy viendo dos úteros, o qué es esto, es otro ovario, no, es otro útero. Podemos ver aquí la forma típica del útero, es una lesión hipoecogénica con su endometrio hiperecogénico. Ya aquí en corte longitudinal no vamos a sospechar mucho, ¿no? En realidad no nos llama la atención, ¿no? Es un útero normal, está en anteflexión, le veo normal, veo ahí el endometrio, no me llama nada la atención. Sin embargo, doy la vuelta al transductor, me pongo en 90 grados y yo veo esto. Entonces, ¿cómo voy a saber si esto es un útero bicórneo o si es un útero bidelfo? Entonces, no puedo estar totalmente segura, pero puedo solicitar una ecografía 3D. En la ecografía 3D vamos a ver una total división de los dos úteros. Tampoco está asociado tanto con que la paciente no se pueda quedar embarazada. La paciente se puede quedar embarazada, sin embargo, tiene un mayor riesgo de abortos, parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, en el caso de que veamos demasiadas complicaciones, en este caso, por ejemplo, se pudiera realizar lo que es una metroplastia, que es unir a estos dos úteros, pero en el caso solamente que tengamos demasiado, de que la causa de los abortos de repetición, la causa sea directamente relacionada a la malformación uterina. Acá, en cambio, en el útero bicórneo, esto también es un problema de la fusión, pero es una fusión incompleta de lo que son lo que son los paramesonéficos. Tenemos dos cavidades endometriales, pero tenemos un solo cuello, porque se dio una fusión incompleta. Entonces aquí vamos a ver igual los dos cuerpos uterinos que están hasta el orificio cervical interno. Igual cuando realizamos una ecografía, por ejemplo, la anterior era una ecografía transabdominal, esta es una ecografía transvaginal, yo veo dos líneas endometriales, pero están separadas por un tabique bastante grueso. Entonces igual, me lleva a pensar, puedo solicitar una ecografía 3D, una reconstrucción volumétrica y yo puedo ver la forma de los dos úteros, pero veo que aquí no hay dos cervix, como por ejemplo en el caso de acá, del útero dídelo o para los cervix. Ya, el útero septado, este es el más común, es el más común, es el que vamos a encontrar generalmente, se relaciona mucho con problemas de la fertilidad, aborto, alteraciones de la presentación y desprendimientos. En este caso podemos ver igual, hacemos un corte transversal, yo estoy viendo aquí dos cavidades endometriales, pero a diferencia del útero dídelfo y el útero bicórneo, yo estoy viendo aquí que la separación entre las dos líneas endometriales es mucho más delgadita, es mucho más delgada. Y acá, por ejemplo, en la reconstrucción 3D, yo estoy viendo cómo el fondo uterino es normal. Sin embargo, yo veo aquí una separación
entonces sé que es un útero septado. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que en el útero bicornio y en el útero didelfo yo voy a tener generalmente, en el caso que necesite una resolución quirúrgica, hacerlo vía abdominal. En el útero septado yo puedo realizar una resección histeroscópica y con eso puedo llevarle a la paciente a feliz término su embarazo. Eso es todo lo que puedo revisar, lo que creo que es la patología más frecuente que ustedes van a encontrar en su práctica diaria a nivel del miometrio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Por ejemplo, en este caso, dentro de los miomas, ¿cuáles serían? Por ejemplo, vamos volviendo. Regresemos. Ya. Aquí, por ejemplo, tengo una clasificación de acuerdo a la FIGO. Si yo tengo un mioma tipo 0, que va a ser un mioma peduncular, es un mioma que va a dar hemorragias, vamos a tener menos hemorragias, vamos a tener pacientes que nos refieren que sangran, pueden sangrar todo el ciclo, pueden sangrar la menstruación en abundante cantidad. En ese caso, el tratamiento es quirúrgico, pero quirúrgico ¿de qué manera? En este caso yo puedo usar algo que es la histeroscopía, no voy a hacer una histerectomía en este caso, bueno, obviamente siempre y cuando yo tenga la posibilidad, pero de preferencia realizar una histeroscopía. En el tipo 1, que también me va a dar la misma sintomatología, es decir, me va a dar sangrado abundante, pacientes que me llegan con anemia, también la resolución histeroscópica. Hasta el tipo 2 se puede realizar una resección histeroscópica, entonces en este caso sería un tratamiento quirúrgico. En el tipo 3, si me está dando molestias y yo veo que el sangrado no para, sangrado es abundante, yo voy a realizar, eso sería una indicación quirúrgica. Es muy difícil realizar una histeroscopía a este nivel por el sangrado que se puede producir, entonces en ese caso sería una histerectomía. En el tipo 4, es raro que un mioma tipo 4 dé un cuadro sintomatológico muy florido, pero en ocasiones se ha visto que debido a la ubicación de los miomas, al tamaño de los miomas, no existe una buena contracción durante la menstruación, entonces son pacientes que de igual manera no sangran. Primero dar tratamiento, comenzar a buscar otras causas, y si llego yo a la conclusión de que ese mioma tipo 4 es el que me está interrumpiendo la contracción del útero y no me permite hacer hemostasia de la sangre durante la menstruación, también lo saco. En el tipo 5 es un mioma subseroso que generalmente... ¿Y está molestoso o irritable el bebito? Sí, está un poco. Estamos en clase de gineco, no de pediatría, por favor, sus micrófonos. Ya, en el caso del tipo 5, por Era, me ejemplo, parece que es... por favor, Apaguen el micrófono. mi doctora María José. Era, si no estoy mal, eso es una balanitis de niños, pero... Ya. Ajá. Entonces, Vamos con la pediatra. eso se da porque debe estar con una infección al momento que se le baja el prepucio, que se le va bajando despacito. Tal vez está con algunas bacterias ahí. Doctora Lascano, su micrófono, por favor. Un ratico, ahorita me estoy yendo a la casa de mi hermano para que les explique por qué se podría hacer ahorita temporalmente, porque no. Doctora Lascano. Ahorita un pediatra, ¿quién nos atiende ahorita? O de pronto algún pediatra que nos pueda atender ahorita. Difícil, la verdad es que yo aquí no conozco ninguno. O sea, lo que sería es comprarle una cremita para ponerle con antibiótico. Doctora Cristina. Ajá. Del ibuprofeno, más bien. Hasta que mañana le veo al pediatra. Ya. Bueno, ya estábamos en el mioma tipo 5, igual no tiene indicación quirúrgica. Sí, ya descartamos
todas las demás causas de ¿Cuántos sangrado uterino mesecitos tiene el anormal, bebé? o en el caso de que, por ejemplo, nos esté causando sea un mioma subseroso, pero que sea 2 un años. mioma de Y le gran estaba, tamaño, en ese caso, sí sería una de las recomendaciones buenas quirúrgicas, noches, ¿cómo miomas de gran está? tamaño. Y en el Verá, tipo 6, lo que me parece, lo que más se relaciona con lo que está el doctora bebito Cristina. parece una balanitis. Ya, muchas gracias, doctora Cristina. En el caso, por ejemplo, de los miomas tipo 6, de igual manera, si yo no sería una indicación quirúrgica, y en el tipo 7, pues podemos realizar una miomectomía, en el tipo 6 igual, en el tipo 5, si la paciente tiene demasiado dolor, demasiado peso, y en los casos en los que hayamos descartado ya todas las causas de sangrado diferentes al mioma, pues como les decía, se ha visto una relación entre la contracción del miometrio y la hemorragia uterina normal. Entonces, si ya descartamos todas las causas y no tenemos más, podemos pensar que el sangrado sea debido a esa dificultad para contraerse, porque se encuentra ahí una lesión dentro del miometrio y no le deja al útero realizar su fusión de hemostasia durante la menstruación. Entonces, esas serían indicaciones. Básicamente, todos pudieran tener alguna indicación quirúrgica, dependiendo del tamaño, dependiendo la sintomatología. Si yo tengo un mioma tipo 4 de 1 o 2 centímetros, no hago absolutamente nada más que observarlo, nada más. Un mioma tipo 5 igual, de 2 o 3 centímetros, que no me está dando ninguna sintomatología, no lo tengo por qué tocar, no tengo que hacer absolutamente nada, igual en un mioma tipo 6. Generalmente los más sintomáticos son el 0, el 1, el 2 y el 3. Esos son los miomas que generalmente van a requerir tratamiento quirúrgico. También existen otros tipos de tratamientos, bueno, en ese caso sería con los análogos de la GnRH, etcétera, que me pueden ayudar a disminuir un poco el tamaño del tumor, aunque generalmente esto es solo un tratamiento que está dándose largas, y al final terminamos generalmente con el tratamiento quirúrgico. No sé si alguien tiene tal vez otra pregunta. Muchas gracias. Doctora, una pregunta yo tengo. Cuando tenemos más de un mioma, ¿en qué orden se los va describiendo a nivel del informe o algo así? Por ejemplo, yo veo, ya, primero yo empiezo útero aumentado de tamaño. ¿Qué le estoy viendo? Lo primero que me llama la atención, si el útero está aumentado de tamaño, luego las longitudes, como podríamos ver en la diapositiva de acá. Veo si está aumentado de tamaño, es longitud, diámetro, veo delantero o posterior, tengo un útero de 8 centímetros por 5 centímetros por 4 centímetros. Simétrico o asimétrico. El homogéneo es un útero de tantos centímetros, simétrico, porque yo veo a las dos paredes relación 2:1, homogéneo o heterogéneo, bien definido, con bordes bien definidos. Veo lesiones hiperecogénicas a nivel de la cara anterior, a nivel de la cara posterior, de tantos tamaños, de bordes regulares, con vascularidad conservada. Por ejemplo, así iría más o menos una lesión a nivel del miometrio. Siempre empezando por la forma global, yo le veo útero en ABF, útero en retroverso, aumentado de tamaño, lo primero que yo veo. Después la longitud, veo cuánto mide de longitud antero-posterior y transverso, luego describo su heterogeneidad o si es homogéneo, cómo lo veo, si tiene lesiones, si es homogéneo, significa que está bien ese útero. Si es heterogéneo, comienza a describir las lesiones. Veo una lesión de tantos centímetros en cara anterior, en cara posterior, que es hipoecogénica, que es hiperecogénica y la longitud y el tamaño. Luego yo doy las conclusiones, veo diagnóstico, miomatosis uterina y las recomendaciones en el caso de que existieran, si no únicamente pongo las conclusiones. Muy amable, doctora. Doctora Cristina, ecográficamente las características de los pólipos endometriales. En el caso de un pólipo endometrial vamos a verlo como una lesión hipoecogénica dentro del endometrio. Entonces, en este caso, comparado con el mioma va a ser un poco más circunscrito, va a ser un poco más hipoecogénico y va, por ejemplo, no va a distinguirse más del resto del endometrio.
El pólipo, en cambio, vamos a ver lo más pequeño, generalmente vamos a ver que sale del endometrio, vamos a ver que tiene una base en el endometrio y vamos a verlo como una lesión hipoecogénica. En ocasiones un poco más anecogénica, pero generalmente se ve como una lesión hipoecogénica, que se valora mejor inmediatamente después de la menstruación. De todas maneras, el día de mañana igual vamos a tocar todo lo que es endometrio, no, hoy ya simplemente fuimos a miometrio, el día de mañana vamos a hablar todo lo que es endometrio y todo lo que es cervix. ¿Alguna otra duda? O lo dejamos hasta ahí para que ustedes puedan descansar. En realidad, en lo que son los talleres prácticos, también ustedes van a ver mucho sobre cómo van a moverse en el ecógrafo, cómo van a colocar el color, cómo van a ir viendo las lesiones. Entonces también van a poder preguntar bastante, van a trabajar con lo que son simuladores, no van a trabajar directamente con el paciente, sin embargo, son simuladores de alta fidelidad, entonces también van a poder realizar todo lo que hemos dicho aquí, todos los barridos, van a poder valorar algunos casitos. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, yo me despido. Hasta el día de mañana. Esperemos que el bebito de la doctora Cristina se recupere de su balanitis y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta Gracias, mañana. doctora. Mañana. Muchas gracias. Gracias, doctora.